Saludos Masters, a que seguro no se esperaban esta sensual voz para el vídeo. El pobre de Teófilo se pescó una gripeciña que lo tiene en cama y no le da la voz para hacer el video que prometió hace unos días. Así que pidió a su amigo el loquendero que le haga el video. Pinche vago. En esta ocasión quiero tratar muchas curiosidades de la Iglesia Católica, con un formato relativamente viejo y sobreexplotado, los icebergs. Expliquemos brevemente el concepto. La analogía del iceberg se usa para dividir cierto conocimiento, esto en relación de la profundidad del iceberg. Mientras más conocido sea el tema que se trate, será puesto cerca de la superficie. Por el contrario, si el tema es menos conocido, será posicionado a mayor profundidad. Simple y sencillo de entender. Cabe preguntarse, ¿por qué hago este vídeo? En YouTube no me encontré ningún iceberg que hablase de la Iglesia Católica de manera seria, sino que siempre decían tonterías que carecen de fuentes. Sin embargo, este no es el primer iceberg católico, sino que hay uno en el subreddit católico de habla inglesa, y cada punto está explicado en uno de sus hilos por anónimos. No me gustó la idea de usar este iceberg porque siento que tiene muchos temas de relleno, por ejemplo, en el nivel 8 de 10 está la geografía bíblica, diciendo que esta es necesaria para un mejor entendimiento de las escrituras, recién se dieron cuenta, no me digas. Sin más interrupciones, pasemos con el iceberg. Esto no es un secreto, los católicos vemos a María como el arca de la nueva alianza. Es obvio que el contenido del arca de la alianza hace referencia a Jesús. Primero está las tablas de piedra con los 10 mandamientos, es decir, la palabra de Dios. Luego está el maná venido del cielo, que coincide con lo que dice en Juan capítulo 6 versículos 51 al 58. Y el último elemento del arca, la vara de Aarón, que simboliza el sacerdocio, y curiosamente Jesús es el sacerdote supremo. Si Jesús es el contenido del arca, cabe preguntarse quién es el arca. Evidentemente María. El protoevangelio se refiere a un pequeño versículo de la Biblia. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. Aquí Dios muestra su voluntad salvífica desde los orígenes de la humanidad. En Génesis 14, 18, 20, el sacerdote Melquisedec ofrece sacrificios de pan y vino a Dios, una prefiguración del sacrificio que Jesús hace en la última cena, pero donde su sacrificio es infinitamente más grande, porque el pan y vino son su propio cuerpo y sangre. En latín, uno de los títulos de María es Ave María, pues Ave es un saludo romano reservado a las autoridades. La curiosidad está en que Ave se lee al revés como Eva, entonces funciona como un simbolismo donde Ave María, al dar a luz a Cristo, ayudó a revertir lo que Eva, Ave al revés, causó. Marvel Comics sacaría 2 cómics de narrando la vida de San Juan Pablo II y Santa Teresa de Calcuta, pero eso no es todo. El padre Julián Royki, un misionero polaco que vivía en Tokio, era un amigo cercano de Gene Pelk, y él fue responsable de sugerirle a Marvel la idea de crear un cómic sobre San Francisco de Asís, que se publicó bajo el título Francisco, hermano del universo. Existe una larga lista de científicos católicos que han influenciado con su conocimiento a las ciencias naturales. Estas listas no son para demostrar la existencia de Dios, sino que muestra que la ciencia no se contradice con la fe y que la Iglesia siempre tuvo una actitud abierta frente a ella. ¿Qué puede tener en común el Valle de los Caídos con Demon Slayer? Se dice que Juan 23 fue visitado por un extraterrestre en Castel Gandolfo. El suceso estaría descrito por Loris Francesco Capovilla, que en ese entonces era secretario del Papa.
Esta historia no se pudo verificar y probablemente se trate de un engaño. Noche oscura del alma. Esta es una metáfora que se usa para hablar de la fase de la vida espiritual, donde se siente soledad y desolación. Se trata de un tiempo de crisis, donde se sienten dudas sobre la vida después de la muerte, hay un sentimiento de abandono por parte de Dios. El ejemplo bíblico más conocido es el caso de Job, que había perdido todo cuanto tenía y suplicaba a Dios. El distributismo es un sistema económico basado en la doctrina social de la Iglesia. En vez de moldear la persona como parte de un mecanismo más grande para lograr un objetivo, este sistema económico se enfoca en las relaciones interpersonales, procurando evitar que se tenga que caer en pecado. Me atrevo a describirla como aquel sistema económico que toma lo mejor de los demás sistemas económicos. La apariencia de los ángeles bíblicamente exactos ya se volvió un meme. Se basan en las profecías de Ezequiel, Isaías, Apocalipsis, entre otros. Muchas personas no se dan cuenta que los ángeles, al ser seres puramente espirituales, pueden adoptar cualquier forma física. Recuerden lo que dice el credo. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Infiernos en plural, porque bajó a 3 infiernos. Al infierno eterno bajó para impugnar contra los demonios, al purgatorio para dar esperanzas, y al seno de Abraham para infundir luz de gloria. Las semillas del Logos es un término usado por San Justino para referirse al deseo natural del humano de buscar la verdad, especialmente entre los no cristianos. Dicho en criollo, son esos cachitos de verdad que se pueden encontrar en otras religiones y que el cristianismo puede adaptarlo o usarlo. Es un episodio de la Biblia que, a pesar de su simplicidad, es muy triste si uno lo analiza. Un joven se acerca a Jesús y le pregunta cómo ser una buena persona, y Jesús lo insta a seguir los mandamientos. El joven dice que ya los cumplía, y Jesús le dice que venda todo y que lo siga. El joven se negó y se fue triste. Jesús invita a este joven de la misma manera que invitó a sus apóstoles, es decir, esta persona pudo haber sido uno de los 12, pues ya cumplía a la perfección los mandamientos. San Marino Diácono, fue un albañil de origen dálmata que vivió entre los años 275 y 366. Antes de morir, Marino dijo, relinquo vos liberos ab utroque homine, que significa os dejo libres de ambos hombres, implicando las figuras del Papa y el Emperador. De esta manera, se crea la República Independiente Europea más antigua, la República de San Marino. Se refiere a las 4 características de la Iglesia Universal. Estas son, es decir, una iglesia única, santa, tanto por su fundador y sus objetivos, católica, porque su doctrina es compartida por todos los católicos, apostólica, es decir, que hay una sucesión apostólica directa con origen en Pedro, cabeza de los apóstoles. El limbo de los no bautizados surge de la necesidad de responder qué pasaba con el alma de los niños que murieron sin bautismo, es decir, solo con el pecado original. Los padres de la Iglesia decían que aquellas almas serían privadas del infierno, pero que carecerían de la visión beatífica. En la actualidad se considera que estas almas están sujetas a la misericordia de Dios. Ya hablé de esto en otro video, pero resumámoslo. Por el siglo XII, en Francia, un perro sería sacrificado injustamente y en su honor se construiría un altar para él. Esto desembocaría en un culto satánico. Para más información, vayan al video del que hablo del tema. Antes del concilio de Hipona, donde se establecería el canon de la Iglesia, había libros que eran considerados inspirados, pero que no se agregaron al final. Se incluyen libros como la Didache, el Pastor de Hermas o el Apocalipsis de Pedro. Un día de 1981, el ex monje trapense Laurence James Downey secuestró el vuelo 164 de Aer Lingus. Lo curioso es que su demanda era que le revelasen el tercer secreto de Fátima. Al final fueron las fuerzas especiales para detenerlo. Como el movimiento antimodernista católico en muchos casos han caído en desviaciones como el liberalismo o el filolefebrismo, surge un nuevo movimiento, el postantimodernismo.
Está basado en hacer la misma cruzada evangelizadora, añadiendo una fuerte obediencia al Papa Francisco para evitar las desviaciones doctrinales. Esta es la apreciación sobrenatural de la fe por parte de todo el pueblo, cuando, desde los obispos hasta los últimos de los fieles, manifiestan un consentimiento universal en materia de fe y moral. Hay que considerar que el Espíritu Santo está en la totalidad de la Iglesia, no solo en los cargos jerárquicos. Es una hipótesis teológica, que afirma que luego de la muerte de San José, su alma anunció en el seno de Abraham la buena nueva de Cristo y la próxima entrada al cielo. Estamos acostumbrados a ver que las aureolas sean de color amarillo y forma circular. Sin embargo, existen las aureolas de otras formas. Las cuadradas color azul. Estas se lo utilizaban en las representaciones de personas que estaban vivas y que posiblemente serían canonizadas. Están las aureolas triangulares y cruciformes, utilizadas para simbolizar la Trinidad. Finalmente, están las aureolas hexagonales para representar las figuras alegóricas como la paciencia o la prudencia. Muchos conocen el intento de asesinato de Juan Pablo II por parte de Mehmet Ali Makkah en 1981. Pero pocos saben que hubo un segundo intento de asesinato en Fátima un año después. Esta vez, por parte de Juan María Fernández Colón, un sacerdote de la FSSPX, que intentó asesinarlo con una bayoneta. Con este documento de 1883, el Papa León XIII abre los archivos secretos vaticanos y la Biblioteca Vaticana con el fin de luchar contra las mentiras antihistóricas de la Iglesia. En el documento, se explica la importancia de la apologética histórica y lo podemos considerar un hito en la misma. Este es el caso de un sacramental del siglo V que ya no se utiliza más. Consistía en un disco hecho de cera del cirio pascual del año anterior con una impresión del Agnus Dei. Este sacramental era un recordatorio constante de la victoria pascual de Cristo y era una bendición reservada del Papa. Terminemos por aquí ahora, pero quédense tranquilos, nos quedan 4 niveles más. En esta ocasión, les pido ayuda para temas del iceberg, así que pongan curiosidades que conozcan de la Iglesia, y tal vez los pueda agregar cuando publique la imagen del iceberg. Así que estén pendientes del canal. Nos vemos, Masters.